Buenas noches, soy Ronald Miranda y en esta noche les quiero hablar acerca del análisis de la competitividad en un sector industrial. Este tema fundamentalmente busca que ustedes puedan lograr ser capaces de entender el entorno y el contexto más específico que está afectando a la empresa que ustedes están concibiendo. De alguna manera es como decir, necesitamos entender, ya que hemos concebido una idea de negocio, una oportunidad de negocio y hemos concebido una empresa, es entender a fondo en qué juego nos hemos metido, en qué actividad nos hemos metido y entender cómo es que funciona esa actividad, cómo está compuesta y quiénes participan en ella, cuáles son las reglas de juego. Esto es fundamentalmente lo que vamos a tratar en los siguientes minutos. En primer lugar, quiero tomar unos conceptos iniciales básicos. Estoy hablando de industria en el significado económico del término, o el significado que le dan los economistas a este término, no el significado que tal vez le pueden dar los ingenieros industriales. El concepto de industria, en este sentido y en este contexto, se está refiriendo a todo el conjunto de empresas, de organizaciones, de entidades, ya sean públicas, privadas o de otra naturaleza, que forman parte de una actividad productiva fundamental. En ese sentido, por ejemplo, nosotros podemos hablar de la industria del turismo en Costa Rica, podemos hablar de la industria de la generación y distribución de energía eléctrica, por ejemplo. Podemos hablar de la industria de la madera o de los productos forestales en el país. Podemos hablar de la industria de la construcción. Y en cada una de esas industrias hay actores productivos, hay actores de gobierno, que podemos llamarlos reguladores, intervienen también actores sociales y varios otros. Cuando uno habla de industria, entonces estamos hablando así, de un conjunto diverso de actores involucrados dentro de esa actividad. Y esos actores tienen diferentes tamaños, unos son grandes, otros son más pequeños, y se ubican en diferentes espacios. De modo que esos actores conforman lo que denominamos un conglomerado también, o pueden conformar un conglomerado. Y hablamos de conglomerado o de clúster cuando esos diferentes actores que participan de una industria son actores capaces de establecer relaciones entre unos y otros. Estas relaciones pueden ser, por ejemplo, relaciones de colaboración o relaciones de complementación, para ir en conjunto desarrollando y generando valor a los productos y a los servicios que prestan en conjunto. Cuando nosotros tenemos un clúster, es decir, diversos actores aglutinados alrededor de una actividad, esas relaciones son de mutua, de mutua sinergia, de mutuo soporte, entonces llegan a establecer lo que se denomina este conglomerado, y el hecho de trabajar de esa forma significa o se traduce en posibilidades de desarrollo para una región o para un país o para una localidad. Entonces, este es, digamos, uno de los aspectos importantes que tiene que ver con este tema del análisis, digamos, industrial. El otro concepto que estamos refiriendo es el concepto de competitividad. Cuando hablamos de competitividad, el concepto después es bastante amplio también, pero ante todo estamos hablando de un conjunto de habilidades que pueden tener ese conjunto de actores productivos que forman parte de una actividad que los hace ser altamente eficientes, altamente productivos y ser capaces de incidir en el desarrollo. Entonces la competitividad se da en diferentes ámbitos. Podemos hablar, por ejemplo, de competitividad nacional o la competitividad de un país, la competitividad de una región, o podemos hablar también de la competitividad de una empresa. Significa, cuanto más competitivo es un país, mejores condiciones tiene para que las empresas se puedan desarrollar.
Eso es algo así como una medida de la fertilidad del país para que puedan conformarse, generarse y establecerse empresas dentro de ella. Esa es tal vez la metáfora más clara de la competitividad. Es cuán fértil es un país o cuán fértil es una región como para posibilitar el desarrollo de empresas y de organizaciones. Bien, ahora quiero enfocarme muy particularmente en el contenido esencial de esta charla. Es básicamente conocer algunas herramientas de trabajo que ustedes pueden utilizar para identificar cuán competitiva es la industria en la cual están participando las empresas que ustedes están consiguiendo, los emprendimientos que están desarrollando. Ok, y para eso, pues, sencillamente tenemos son 5 herramientas que voy a estar refiriendo. La primera de ellas es una técnica que generalmente la literatura la refiere como análisis PETS. Y ahí dice más N. Es una N que yo le he agregado, pero no soy yo el único que se la agrega, por favor. Se refiere a las siglas de los factores políticos, de los factores económicos, de los factores sociales y los factores tecnológicos. Y la N que le agregamos ahí, estamos hablando de factores de la naturaleza, de factores ambientales. En primer lugar, la consideración de los aspectos o de los factores políticos, cuando nosotros analizamos tendencias, este análisis PET es un análisis principalmente de tendencias. ¿Y tendencias qué significa? Significa cambios. Lo que estamos analizando y nos vamos a preguntar acerca de estos factores es cuáles han sido los cambios más recientes que se vienen dando en esta actividad o en la actividad en la cual participa la empresa que nosotros hemos concebido. Y eso significa que nosotros tenemos que haber identificado previamente la industria en la que estamos. Y esa industria, por ejemplo, en los casos de ustedes, estaríamos hablando, por ejemplo, de la industria del turismo rural, de la industria del silvopastoreo o algo por el estilo, de la industria de la construcción, que tiene que ver con una actividad que es acerca de decorados de la madera y otra que es acerca de la instalación de biojardineras. Tiene que ver con la industria de la generación y distribución de energía, en el caso de Nueva Luz. O tiene que ver con algo un poquito más mixto y amplio, como por ejemplo las industrias de la manufactura, o sea, las industrias manufactureras en general, o la industria, podríamos hablar de industria de los combustibles y transporte, como industrias asociadas con la oferta de un servicio de inventarios de carbono. Al hablar de estas industrias, en cada una de ellas nosotros debemos identificar cuáles son los cambios más recientes que hay en las políticas específicas de ese sector, lo que llamamos políticas sectoriales. Tenemos que ver qué es lo que está estimulando o proyectando el gobierno central. Por ejemplo, podríamos estar pensando, bueno, ¿qué estímulos hay a las diferentes actividades productivas o a cada una de estas actividades productivas? Si el gobierno está estimulando a través de políticas nacionales o si los gobiernos locales están generando también políticas y condiciones que tienen que aplicarse localmente. El otro factor son las condiciones económicas. Y las condiciones económicas suelen ser mucho más complejas. O sea, una variable tal vez muy compleja, o no muy compleja, sino más bien bastante amplia, bastante llena de condiciones. Y esas son, por ejemplo, consideraciones de las políticas económicas generales macroeconómicas del país. Entonces nosotros tenemos que pensar en cosas como las siguientes, por ejemplo. ¿Qué está pasando con el tipo de cambio? Si nos vamos a mirar, por ejemplo, el Producto Interno Bruto, o sea, la producción, el valor de todo lo que produce el país, ¿eso qué? ¿Está aumentando o está disminuyendo? ¿Cuál es, por ejemplo, la participación de una industria particular? Pensemos, por ejemplo, la industria de la silvicultura o la industria agropecuaria en el Producto Interno Bruto. ¿Por qué esto es importante? Porque si está aumentando o si está disminuyendo, nos habla o nos dice
que estamos en un sector o en una actividad que puede generar mayores ofertas o mayor demanda productiva. Y si tiene mayor demanda, significa que habrán condiciones para que nuestro negocio pueda ubicarse de mejor manera en esa actividad. Las condiciones sociales, los factores sociales, nosotros necesitamos indagar acerca de condiciones como, por ejemplo, la población, el aumento de la población, la distribución de la población rural, por ejemplo, si estamos en querer desarrollar un proyecto turístico en la península de Nicoya. Entonces, temas como la migración regional, si estamos en una zona donde hay un aumento neto de población por razones de migración, o si hay expulsión de población, es decir, hay emigración, o si podemos pensar en los niveles educativos, si estamos en una actividad o en un producto, ofreciendo un producto o un negocio en el cual nuestra demanda o la demanda de nuestro producto depende de mayores o menores niveles educativos de las personas. Entonces vamos a considerar todo este tipo de condiciones sociales. Aspectos como el ingreso familiar, pobreza, desempleo, son factores que están muy relacionados con estos temas. Las tendencias tecnológicas significa pensar en qué cambios se están dando en la tecnología productiva del sector o de la actividad en la cual estamos involucrados. Eso es lo primero. ¿Qué cambios tecnológicos se dan allí? Segunda consideración, ¿cómo vienen afectando o incidiendo más recientemente las tecnologías de la información y las comunicaciones sobre la actividad en la cual nosotros estamos? Por ejemplo, hoy por hoy hay mucha actividad relacionada, por ejemplo, con prestación de servicios, con ventas, con pedidos, con entregas, con servicio de trámites, con teletrabajo, etcétera. Muchas cosas se hacen por medio de servicios web. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿hasta dónde, donde nosotros estamos con nuestro emprendimiento, podemos estar en condiciones de acceder a servicios tecnológicos o donde también la tecnología nos condiciona el tener que ofrecer parte de nuestros servicios dentro de sistemas de información tecnológica o dentro de sistemas web? Podríamos también nosotros considerar el quinto factor. Lo pongo de quinto, pero para mí es como muchas veces el primero para nosotros en campos relacionados con el ambiente, los recursos forestales, etc. Aquí pensemos cosas como lo siguiente. Bueno, ¿cuáles son los cambios que ha tenido el país más recientemente? Pensemos en materia de cobertura forestal, en materia de protección, en materia de contaminación, en materia de biodiversidad. ¿Cuáles son los índices y cómo han evolucionado índices de biodiversidad, etcétera, etcétera? Entonces, esto es información, como vemos, general. Si ustedes piensan, podemos decir, bueno, durante muchos años hemos estado acostumbrados a buscar información sobre temas políticos, sobre temas económicos, sobre temas sociales, sobre temas tecnológicos y sobre temas ambientales. Ahora, ¿cuál es la diferencia cuando hacemos este análisis de cuando estamos normalmente trabajando en este asunto? Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Una diferencia es que en esta oportunidad, cuando estamos construyendo un plan de negocios, y nosotros ahora vamos a analizar la industria en la que estamos metidos, resulta que necesitamos, primero que nada, preguntarnos y considerar muchas variables sobre este tema. Y cuando digo muchas variables es que hay que considerar, pues muchas. Pero que de todas ellas necesitamos voy a decir, una capacidad de discernir y de juzgar cuando una variable me puede afectar la actividad, la industria o el negocio en el que estamos. Por ejemplo, yo puedo decir aumento de población. Aumento de la población es una variable que influye en muchas actividades y negocios, en muchísimo. Casi todo lo que implique, por ejemplo, productos y servicios que hay que vender,
En la medida que la población aumenta, nosotros podemos decir, se abren espacios para nuevos negocios, para nuevos emprendimientos. Se abre demanda. Aumento de población está asociado con aumento en la demanda. ¿Ok? Pero si nosotros detectamos que luego, más finamente, de manera más fina, la población joven, podríamos decir, está disminuyendo y la población vieja está aumentando, entonces eso nos pone en una situación en la que nosotros podemos decir, bueno, pero pareciera que los negocios que tienen que ver con personas adultas mayores pueden encontrar un buen espacio. Mientras que donde la población o negocios asociados voy a decir, a grupos de edad donde hay menor población, pues esos espacios podrían, no digo que son, sino que podrían ser espacios más difíciles de acceder. Entonces tenemos que pensar en mejores estrategias para ingresar allí. La relación siempre es esa. Tenemos que, primero, buscar mucha información y de toda esa información seleccionar unos pocos factores, unas cuantas tendencias de cambio, y digo unas cuantas, que son relevantes para nuestra industria. Entonces, para hacer eso, ¿qué requerimos? Bueno, muchas fuentes de información. Ahí estoy, por ejemplo, nada más para hacerles referencia a esto. Nada más que tomen en cuenta que tal vez en este trabajo ustedes van a tener sugerencias. Es buscar información detallada sobre, por ejemplo, información estadística agropecuaria, información sobre generación de energía, información, por ejemplo, en Procomer, en estadística del Instituto Nacional de Estadística y Censos, los indicadores económicos del Banco Central, el portal del Estado costarricense, el Gobierno Fácil. Importantísimo, el Estado de la Nación. En el último informe de Estado de la Nación van a encontrar muchísimas variables sobre estos temas. Y es quizás una de las fuentes de información que para ustedes pueden ser más útiles. Y nada más lo que quiero decirles es que cuando uno entra a esta fase de análisis de la industria, nosotros nos volvemos, voy a decir, se nos pone muy en juego el desarrollo y el ejercicio de nuestras habilidades, voy a decir, de pensamiento transdisciplinario. ¿Por qué? Como ven, estamos hablando de 5 factores, de los cuales 4 son temas que podemos reconocer que no son necesariamente nuestro fuerte profesional. Y no se preocupen si sienten que eso les pasa a ustedes, porque por lo general a toda la gente que se mete en este tema de negocios le pasa lo mismo. Alguien puede ser muy experto en ingeniería industrial o alguien nada más en economía, pero falla en el resto de variables. Entonces, lo que quiero decir es que es un periodo, un trabajo, para aprender sobre variables de distintos campos de conocimiento. Y lo que sí es importante es tener la capacidad, hacer un esfuerzo muy grande. Este análisis requiere encontrar muchos datos, mucha información, pero luego ser capaz de zarandear y de tamizar y finalmente de identificar y reconocer unos cuantos factores. Cuando nosotros hacemos este tipo de análisis, generalmente decantamos toda esa información en una herramienta muy simple, que es, lo presento aquí como un balance de cambios, que es sencillamente identificar, bueno, de todo esto, cuáles son factores del entorno que nos resultan positivos y cuáles son factores que nos resultan negativos. Esto significa preguntarse lo positivo y lo negativo de cada uno de los factores anteriores, ¿verdad? De lo político, de lo económico, de lo social, de lo tecnológico y de los factores ambientales. Nos preguntamos, bueno, ¿qué de eso redunda favorablemente sobre nuestra idea de negocio? ¿O qué de eso redunda de forma negativa sobre nuestro negocio? Y seleccionamos, digamos, unas cuantas cosas, no muchas, y esas cuantas cosas se pasan a constituir en oportunidades relevantes. Lo segundo, los competidores, primero, son todas aquellas empresas que van a ofrecer los mismos servicios que nosotros queremos ofrecer, o productos similares o muy similares a los que queremos ofrecer.
¿verdad? Entonces esa es la premisa. La siguiente consideración que vamos a hacer, vamos a identificar a este tipo de industria en la que nosotros estamos, quiénes son todas aquellas empresas que proveen materias primas. ¿Cuáles son las materias primas que ocupamos? Por ejemplo, el tema de decorados de madera. Okay, ¿cuáles son las materias primas que van a utilizar allí? ¿O cuáles son las materias primas que se ocupan para los proyectos de biojardineras? Bueno, ¿quiénes son esas empresas que proveen insumos materiales, que proveen madera, o que proveen todo lo que se puede ocupar para construir las biojardineras, por ejemplo? ¿Ok? Necesitamos encontrar esos proveedores. O quienes proveen, por ejemplo, sistemas eléctricos para un desarrollo de servicios de energía, por ejemplo. Entonces necesitamos encontrar en el país quiénes son los que proveen eso. Si alguno de ustedes está en un negocio donde dicen en el país no hay proveedores, pues hay que buscarlos fuera del país. Es decir, puede que incluso, no importa si están en Japón, pero puede ser que el producto sea muy, o el insumo sea muy especializado y es importante entonces recurrir a identificar esas fuentes de insumos. Al otro lado están los clientes, es decir, a quiénes les vamos a vender o quiénes nos van a comprar, digamos clientes o compradores, ¿sí? Y si miramos la relación entre proveedores, competidores y clientes, estamos viendo ahí una línea horizontal, un flujo horizontal que llamamos la cadena de valor productivo. Estamos utilizando materias primas que le compramos a proveedores para producir productos o servicios que les vamos a vender a los clientes. Bueno, y ahora sí, necesitamos saber quiénes son esos clientes. Hacemos nuestra lista, nuestro inventario de clientes. ¿Quiénes compran? ¿Quiénes son los compradores? Y luego de que hacemos el análisis de quiénes son los compradores, vamos a identificar también otros actores. Por ejemplo, arriba, ¿quiénes son los que proveen servicios de apoyo? Servicios de apoyo se refiere principalmente a todas aquellas empresas que ofrecen servicios, digamos servicios que se necesitan, pero no son materias primas importantes. Por ejemplo, prácticamente, pensemos por ejemplo, si voy a pensar en un aserradero. Un aserradero necesita materias primas, digamos que madera en bruto, ¿ya? Pero también necesita, por ejemplo, un servicio de afilado de sierras. Podría ser que no tienen afiladores, sino que contratan el servicio de afilado a otra persona. Y esos son servicios de apoyo. Pensemos, en muchas empresas, servicios de apoyo son, por ejemplo, a veces servicios de documentación, servicios de fotocopiado, servicios de encuadernado, ¿verdad? Servicios de limpieza incluso, porque hay empresas que a veces no hacen ellos la limpieza, sino que contratan a otro para que les venga a hacer la limpieza de sus instalaciones, por ejemplo. Servicios de mantenimiento, muchos servicios de mantenimiento, de equipo, de materiales, etcétera, de infraestructura, ¿verdad? Son empresas aparte y esas proveen servicios que pueden estar necesitando la actividad principal en la que nosotros estamos desarrollándonos. Esos son servicios de apoyo. Y abajo tenemos a otros que llamamos complementadores. Estos a veces son un poquito más difíciles de concebir. Los complementadores son todas, bueno, vamos a decir, son actividades distintas de la nuestra. Son actividades distintas, pero con la característica de que si a esas empresas les va bien, a nosotros también nos va bien. Y esto tiene que ver con productos que a veces se complementan unos con otros. Por ejemplo, el tema de las biojardineras o el tema de los decorados de interiores de productos de madera, estos son dos actividades en las que los complementadores más importantes son las empresas constructoras. Porque en la medida que a una empresa constructora le vaya bien y tenga buenas, o esté bien la industria de la construcción,
entonces van a generarnos demanda a nosotros. ¿Sí? Nos van a generar demanda. En la medida que disminuya la demanda de la construcción, la demanda nuestra también se va a afectar, se va a disminuir. O sea, nos movemos en paralelo, casi complementariamente. Un ejemplo muy común, muy doméstico. Se dice que, por ejemplo, el pan y la mantequilla, ¿verdad? Si entre mejor le van a los panaderos, mejor le van a los productores de mantequilla o de cosas complementarias, de mermeladas y todo ese tipo de cosas. Entonces los complementadores son todos aquellos, a ver si podemos identificar qué actividades, vamos a ver, tienen una relación muy directa, muy paralela con la actividad nuestra. A veces no es tan intuitivo, pero por lo menos debemos preguntarnos y hacer un esfuerzo de buscar si hay otro tipo de actividad o de industria o de empresa que se relaciona muy directamente con nosotros. Si vemos estos cuatro que he hablado hasta el momento, son estas cuatro categorías de actores: proveedores, competidores, clientes y complementadores, servicios de apoyo. Los cuatro son actores productivos, son actores empresariales, ¿ya? Pero hay otros actores que no son productivos, que no forman parte, digamos, de la cadena productiva o empresarial. Y ahí es donde encontramos a otros actores, ¿verdad?, que son, por ejemplo, las instituciones reguladoras, las entidades reguladoras. Las entidades reguladoras, que son el gobierno, digamos que es el gobierno, ¿sí? O todas aquellas instituciones, pueden ser gobiernos locales, instituciones públicas, ministerios. Podemos pensar, por ejemplo, bueno, ¿quién regula, por ejemplo, los asuntos ambientales en el país? Bueno, podemos decir, ¿quiénes entran ahí? Pues el MINAE y toda una serie de dependencias, que entran ahí el CETENA y demás entidades. Podemos pensar también en gobiernos locales. ¿Qué papel juegan gobiernos locales regulando algunas de las actividades? ¿Otorgan permisos? ¿No otorgan permisos? Tenemos que pasar por el Ministerio de Salud para cumplir todas aquellas actividades que tienen que ver con permisos sanitarios, por ejemplo. Ok, entra ahí el Ministerio de Salud. Entonces es eso, los reguladores son todas aquellas instituciones que tienen que ver con fijar normas o ejecutar políticas relacionadas con la actividad en la cual nosotros nos estamos metiendo. Son entidades a las cuales vamos a tener que ir a pedir permisos, que ir a presentar informes, que solicitar o que pagar derechos, etcétera, etcétera. Otra categoría de actor son las entidades de cooperación técnica y de cooperación financiera. Estas actividades estas entidades son, por ejemplo, pensemos, entidades académicas, podemos pensar en universidades, podemos pensar en ONGs, podemos pensar en instituciones investigadoras o investigaciones que desarrollan información técnica, que producen información técnica, entidades de extensión agrícola, por ejemplo, entidades, pienso en el IICA, pienso en el CATIE, ya dije universidades, puede uno pensar en entidades como el INCAE, muchas ONGs locales, de acción local, y también muchos organismos de cooperación internacional, agencias como la JICA, la GIZ de Alemania, la Entidad de Cooperación Técnica de Japón, etcétera. Ahora, muchas entidades internacionales entran en esta categoría y también entran en la categoría de cooperación financiera muchas de las entidades bancarias o entidades financiadoras, los bancos del Estado, el FONAFIFO para el sector forestal y todo lo que tiene que ver con pago de servicios ambientales. Esas son entidades de cooperación financiera. En la parte inferior tenemos a las organizaciones gremiales. Organizaciones gremiales que son, por ejemplo, cámaras empresariales, cámaras de productores, asociaciones de productores, asociaciones empresariales, etcétera, sindicatos, colegios de profesionales. Y aquí es interesante porque los colegios de profesionales a veces tienen un doble rol. Tienen un rol un tanto gremial de aglutinar y organizar y defender los intereses de los trabajadores de una profesión, pero también tienen a veces un papel aquí arriba como reguladores, porque los colegios profesionales
se encargan de regular el ejercicio de una profesión. Entonces, si nuestra actividad, por ejemplo, quienes están en algo como algún tipo de servicio de consultoría, un regulador va a ser el colegio correspondiente, digamos el Colegio de Ingenieros Agrónomos, que es, digamos, un colegio muy cercano a la actividad nuestra. Y finalmente tenemos acá actor social, sector social. Y en los sectores sociales lo que estamos contemplando es, por ejemplo, organizaciones sociales o los efectos de la ciudadanía. Imagínense que nosotros estemos en una actividad minera. Va a llover, ¿no?, la cantidad de movimientos y organizaciones, por ejemplo, ambientalistas, ¿ya? Entonces tiene que ver con eso. ¿Cómo se mueven las organizaciones locales, comunales, las fuerzas vivas, los diferentes, digamos, comunidades vecinas, o voy a decir también a otro tipo de organización que pueden ser a veces más formales y que pueden incidir en el desarrollo o el estímulo de una actividad? Es muy importante en esto, en el sector social, contemplar el influjo y el poder y las acciones que realizan muchas organizaciones ambientalistas. Bien, veamos que aquí este mapa de actores nos está contestando quiénes participan en la actividad, pero también nos está ayudando a decir qué rol cumplen. Entonces aquí ya estamos viendo relaciones entre esos diferentes actores. Bien, hasta aquí entonces recuento. Hemos considerado un primer análisis que tiene que ver con tendencias de factores sociales, económicos, políticos, ambientales y tecnológicos. Y estamos también haciendo un análisis o una identificación de actores. Es decir, ahora ya sabemos quiénes juegan, quiénes son los diferentes jugadores que están relacionados con la actividad en la cual estamos desarrollando nuestro emprendimiento. Análisis estructural de la competitividad, o más específicamente, las 5 fuerzas competitivas de Michael Porter. Michael Porter es un economista que desarrolló este modelo. La premisa que él considera es lo siguiente: si usted está entrando a una actividad productiva o queriendo producir algo para un servicio o un producto, para un mercado, usted va a enfrentar a otros actores que ofrecen lo mismo. Y estos actores son competidores suyos. Entonces comencemos por el centro de esta imagen, por el centro de este gráfico. El conjunto de fuerzas competitivas que nosotros nos encontramos son las de todos aquellos actores que hacen y ofrecen lo mismo. Son nuestros competidores directos. Vale decir y preguntarse por cuál es la rivalidad que hay entre esos competidores actuales. En el paso anterior, en el ejercicio anterior de identificación de actores, entonces nosotros habíamos identificado quiénes ofrecen lo mismo, lo que habíamos puesto en el centro del mapa. Aquí lo que estamos viendo es cómo es que esos actores que están en el centro de la actividad, cómo es que están compitiendo. ¿Cómo compiten entre ellos? ¿Cuáles son las formas de competir? Entonces, las formas de competir consideremos lo siguiente. Tenemos que pensar en cosas como lo siguiente. Ahora tenemos que preguntarnos primero, ¿quiénes de esos competidores que están allí son los más grandes y quiénes son los más pequeños? Si hay muchos grandotes o pocos grandotes inmensos, o hay muchos pequeños, o son más o menos todos del mismo tamaño. ¿Ya? Dependiendo de esas cosas, entonces nosotros nos pasamos a preguntar, bueno, ¿y cómo hacen esas diferentes empresas que están allí para diferenciarse? O para, ahora sí, atraer a sus clientes. Esta es la premisa básica. Para saber cómo compiten, uno lo que tiene que preguntarse es, ¿qué es lo que hacen para conseguir la preferencia de sus clientes? Entonces van a encontrar, o vamos a encontrar que allí hay por lo menos, en principio, 3 formas básicas que les había mencionado en una oportunidad anterior. Y esas formas básicas de competir son competir por precio, competir por calidad o competir por un nicho muy específico del mercado. Bien, eso es lo que consideramos en ese primer análisis.
¿Quiénes son los que están? Y estos son las fuerzas competitivas más fáciles de identificar. Pero Michael Porter dice, cuidado que hay otros actores menos visibles, otros competidores menos visibles. Y estos actores menos visibles es que tenemos que tomar en cuenta la competencia que pueden representar futuras empresas o futuras organizaciones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo nosotros detectamos el riesgo de que si nosotros nos dedicamos a una actividad, en el futuro pueden aparecer mucho más competidores? Bueno, resulta que él utiliza por lo menos unas consideraciones de lo que llama barreras de entrada. Es decir, ¿qué es lo que toma en cuenta? Pensemos lo siguiente, nosotros podemos la pregunta es, ¿estamos en una actividad donde es fácil para cualquier empresa instalarse? ¿O es muy difícil instalarse en ese negocio? Por ejemplo, si yo quiero montar una pulpería, tal vez puedo pensar es relativamente fácil. Lo que necesito es tener un local, comprar un conjunto de productos que voy a vender, que voy a comercializar, y pagar un impuesto municipal, tal vez una patente. Okay. Pero tal vez si quiero entrar en el negocio de la energía, la cosa no es tan fácil entrar. Y si no es tan fácil entrar es porque hay lo que se llaman barreras de entrada. ¿Y qué son barreras de entrada? Son cosas, por ejemplo, que hacen difícil que una empresa se pueda instalar en un negocio. ¿Qué hace difícil? Uno, pensemos, regulaciones del Estado. Puede ser que para una actividad haya que cumplir muchas reglas, muchos pasos, muchos requisitos, muchas formalidades, etc. Esas son regulaciones. Eso es una posible barrera. Cuanto más exigente sea el gobierno en barreras, en normas, en condiciones que hay que cumplir, pues es más difícil que en el futuro hayan competidores o más competidores en la actividad. Segunda consideración, podríamos decir las economías de escala. Es decir, si es una actividad en la cual para poder ser eficientes hay que producir grandes cantidades. Piensen ustedes, por ejemplo, en la industria del cemento. Yo no voy a ser una microempresa para producir cemento para vender en bolsitas de 2 kilos, porque eso no es eficiente desde el punto de vista productivo. Entonces, si nuestra actividad requiere altos volúmenes de producción o de servicio para poder ser eficientes, o si no. Si no es así, podrían desarrollarse muchas pequeñas industrias. Otra barrera de entrada pueden ser, por ejemplo, el que la actividad requiera conocimientos muy especializados. Por ejemplo, la instalación de sistemas eólicos de generación de energía o cosas por el estilo. Podría decir, bueno, es que hay que tener conocimientos muy avanzados de asuntos ingenieriles, de ingeniería eléctrica y una serie de cosas más, de cómo manejar los negocios en ese campo, de cómo operan y funciona la rentabilidad de un negocio de ese tipo. Entonces eso requiere conocimientos mucho más especializados. Entre más especializados sean los conocimientos requeridos en una actividad, es más difícil que en el futuro hayan competidores en ese campo. Y otro tema es, por ejemplo, la tecnología, si la tecnología es difícil de acceder o no. Si la tecnología es muy accesible, pues no es tan fácil, o es fácil entrar. Si la tecnología no es accesible, es muy difícil poder entrar a la actividad. Entonces, en síntesis, ¿qué significa esto? Cuanto más difícil entrar, entonces en el futuro podrán haber menos competidores. Pero también nosotros sabemos que nosotros tendremos que hacer grandes esfuerzos para poder entrar a esta actividad. El otro tema es abajo. La amenaza de productos sustitutos. Él dice, no solamente tenemos que competir contra nuestros competidores actuales, ni tomar en cuenta los competidores futuros. Tenemos que pensar en quiénes son o qué papel juegan y qué competencia generan los bienes sustitutos. Y quienes estamos, por ejemplo, familiarizados con el sector forestal, vemos la gran cantidad de bienes sustitutos que hay para la madera en estos momentos. Madera plástica y toda una serie de cosas más. Bueno, efectivamente, el tema de los sustitutos es que cuanto más sustitutos hay, y no solo cuantos más hay, sino que cuanto más barato es cambiar de un producto a su sustituto, más probablemente o más fuertes son esas amenazas. Entonces nosotros tenemos que competir
también contra quienes ofrecen productos sustitutos. Luego tenemos el juego que ofrecen los proveedores y que ofrecen los clientes. Y esto es una cosa curiosa, porque lo que significa es esto. Pensemos en los proveedores. ¿Qué tenemos que pensar nosotros en los proveedores? Resulta, aquí suena un poco curioso. Competimos nosotros con nuestros proveedores, contra aquellas personas que nos abastecen las materias primas. ¿En qué forma competimos contra ellos? Bueno, resulta, piensen en lo siguiente. Cuanto más grande son los proveedores, cuanto más fuertes son, más poder tienen para definirnos las condiciones de la calidad, de los precios y de las garantías de los productos o las materias primas que nosotros necesitamos. Entonces, ellos tienen un poder muy fuerte, si son grandes y poderosos. Puede ser que los proveedores sean muchos y muy poquitos. Pensemos, por ejemplo, en productores de café en una zona cafetalera donde hay mucho pequeño productor de café. Ahí podemos decir, los proveedores para un beneficio son muchos y tal vez pequeños. Si son muchos y tal vez pequeños, tal vez no tienen tanto poder de fijar condiciones de precios, por ejemplo, de calidad, etc. Entonces nosotros podríamos estar en mayores ventajas de generar condiciones sobre precios, sobre calidades, etc. Y por el lado de los compradores es algo similar. Cuanto más compradores hayan, menos pueden determinar los precios. Cuanto menos hayan y más grandes sean, lo que nosotros ofrecemos probablemente tenemos que venderlos a los precios que ellos digan. Y tendremos que aceptar condiciones de calidad y de distribución que ellos nos pongan. Entonces eso es parte de lo que nosotros debemos tener en consideración. ¿Cuál es la conclusión de este análisis de esas 5 fuerzas? La conclusión de esto es lo siguiente. Es que al final nosotros tenemos que formarnos una idea de si nos estamos metiendo en un campo que es difícil o que es fácil. Si nos estamos metiendo en un campo que es difícil, lo que significa es que tenemos que afilar muchas estrategias para sortear a todo, de alguna manera, a todo ese conjunto de fuerzas competitivas que hay a nuestro alrededor. Lo que esto lleva es a un efecto muy interesante, que en la medida que tomamos conciencia de todas estas fuerzas, nosotros empezamos a generar condiciones para nuestro emprendimiento que sean más diferenciados, más eficientes, más innovadores y más productivos. Y esa es la gran contribución de este análisis. Es saber en qué juego nos estamos metiendo. Y luego hay un paso adicional, que es identificar el blanco competitivo. Y esto es lo siguiente. De todo el conjunto de actores que nosotros podemos considerar rivales o competidores, escojamos a unos 3, por ejemplo. Y esos 3 miremoslos, 3 que sean parecidos a nosotros en cuanto a lo que ofrecen, en cuanto al tipo de cliente al que se dirigen, o nicho de mercado al que se dirigen, y en cuanto al tamaño relativo de la empresa. Y esto, lo que nosotros tratamos de ver es identificar en cada uno de ellos, digo 2 o 3 pueden ser, cuál es su forma de competir. Si compite por precio, por calidad, o no compite por nada aparentemente claro. Y la otra pregunta es, ¿cuáles podrían ser sus movimientos futuros? Es decir, si nosotros podemos detectar o si sabemos si algunas de estas competidores, por ejemplo, están creciendo, van a ofrecer nuevos servicios, están con que quieren desarrollar tal vez un producto con una nueva calidad, o algún nuevo desarrollo, algún nuevo producto, van a lanzar una campaña de precios, están abriendo una nueva sucursal, etc. Esas son cosas que nosotros podríamos sondear. No es fácil, pero para información de este tipo a veces hay que ir, preguntar, hablar con gente que trabaja en esos lugares, mirar precios, si uno puede entrar al lugar, si es un acceso público, o conversar, preguntar, investigar, leer en páginas web, leer sus ofertas, leer sus anuncios, su publicidad, sus campañas, etcétera, para darnos cuenta cómo es que se están moviendo y cómo es que compiten y formarnos un juicio, cómo es
que participan, cómo es que compiten ellos. Conclusión. El análisis de la industria es básicamente entender el juego en el que nos estamos metiendo, las reglas del juego de esa actividad y quiénes son los otros jugadores y cómo es que juegan esos otros jugadores. ¿Ya? En términos más formales, es tener claridad de los actores, de la estructura. Esto se refiere al tamaño y el poder que tienen esos diferentes actores, y la dinámica, la forma en que juegan y la forma en que se mueven. Cómo es que tratan de atraer a sus clientes, cómo es que tratan de ganarse un espacio en el mercado. Esa es la gran consideración.